Vamos a lo mejor que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Está en línea Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del jefe de asesores de Axel Kicillof. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde el Destape. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. A ver, por ahí vi declaraciones tuyas que hablaban de que nadie, no conocías a nadie que quisiera ir a una PASO contra Kicillof. Él ayer recibió el apoyo de distintos gremios también para que reelija en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿se ven optimistas en relación a lo que pueda ser el turno electoral de este año? Sí, mira, lo que dije yo es que nadie se había expresado en ese sentido, más allá de algunas cuestiones que aparecen en los diarios, algunas especulaciones. Lo que también es cierto es que el gobernador hace muy poquito le preguntaron por la posibilidad del PASO y él dejó abierta la posibilidad de que si algún compañero o compañera siente que tiene algún proyecto para la provincia de Buenos Aires que es superador del nuestro, bueno, tiene el legítimo derecho de eventualmente participar en unas PASO. Eso, aclaró que en ese caso debería ser un proyecto distinto al que él tiene nuestro frente político hoy para la provincia de Buenos Aires, pero obviamente el gobernador puso a disposición la posibilidad de que unas pasos sucedan. Hoy nadie lo ha expresado, que quiere ir a una paso con el gobernador. Respecto a lo de ayer, sí fue una reunión, un plenario de unidad de las distintas centrales sindicales de las regionales de la zona de Mar del Plata, de la CGT, de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma. También había compañeros y compañeros de la CETEP, en donde, una de las cuestiones que se habló es las cuestiones electorales. Se habló muchísimo, todos los delegados que participaron en la reunión hablaron muchísimo de la necesidad de trabajar para romper la proscripción contra la vicepresidenta, para que si ella considera oportuno presentarse como candidata, lo puede hacer sin ningún condicionamiento. Es una historia muy cara al peronismo, la de la proscripción. Obviamente nosotros no vamos a permitir esa situación. Eso es lo que expresaron los delegados y algunos también se han referido también a la posibilidad de una reelección del gobernador. Ahora, en ese caso, digamos, ¿no? En el caso de que Axel vaya nuevamente por la gobernación, etcétera, digo, ¿cuál es la diferencia en contraste, digamos, con lo que pasa a nivel nacional? ¿Por qué la adhesión es casi unánime en la provincia de Buenos Aires y por qué hay tanto conflicto en lo nacional? Mira, no sé, hay una cuestión que quizá es tomada distinta por nuestros compañeros, por nuestras compañeras, es que el gobierno de la provincia, más allá de su desempeño, en su método ha permanentemente incluido en las decisiones principales, por lo menos, a todos los factores de nuestro frente político. El gobernador permanentemente está al diálogo, obviamente, con la vicepresidenta, con Sergio Massa, con los intendentes. Me animo a decir que, es un gobierno de coalición, es un gobierno de un frente político que ha tenido todo el tiempo en cuenta a esos factores del frente político para tomar las principales definiciones en materia de políticas sociales, políticas económicas. Quizá es eso, cosa que no ha pasado, por lo menos de manera permanente, de modo permanente en el gobierno nacional, en donde se han vivido otro tipo de tensiones al tomarse algunas definiciones trascendentales para el país. Recuerdo como el acuerdo del FMI, pero algunas otras también, en donde algunos sectores se han sentido inconsultos o directamente no han sido consultados para tomar esas definiciones. Creo que esa es una diferencia de método que quizá explique esta situación. Hay en general algo que pasa con Axel Kicillof, es que gente que quizá no está en su misma vereda ideológica lo respeta e incluso hasta ha manifestado públicamente que lo votaría. Hoy hay entre ellos algunos productores rurales. Hoy hay una protesta fuerte allí en San Pedro, digamos, con cortes de ruta, digamos, allí está la gente entiendo, de Coninagro, también Federación Agraria. ¿Qué lectura hacen ustedes de este conflicto?
Mira, entiendo que es un conflicto en donde se reclaman fondos en el marco de la sequía que hubo en la provincia de Buenos Aires. Se han declarado vastas zonas de la provincia de Buenos Aires en emergencia económica con los beneficios, digamos, con las ayudas económicas que eso implica en materia de exenciones impositivas, pero también se han puesto a disposición de los productores afectados por la sequía una línea de crédito especial del Banco Provincia, que hasta hace unas semanas, que es el último dato que tengo en la cabeza, ya había dado préstamos a los productores por más de 5.000 millones de pesos. O sea que desde nuestro lado no tenemos en principio conflicto con el sector, con los productores agrícolas. Obviamente esa ayuda nosotros la hemos dado segmentada, mucho más enfocada y orientada a los pequeños productores, que son los que tienen obviamente menos espalda financiera para poder sostener una situación adversa desde el punto de vista climático, que obviamente tiene que ver además con los riesgos que toman los productores al dedicarse a una actividad determinada, pero por supuesto cuando el Estado ve que están en peligro las fuentes de trabajo, que están en peligro los ingresos de los productores, tiene que participar, tienen que involucrarse, tienen que estar presentes, y por eso se ha declarado la emergencia y se han puesto a disposición estos créditos, esta línea de créditos particular del Banco Provincia. Pero nuestro vínculo con los sectores productores agropecuarios es muy bueno. Pueden tener diferencias, pueden tener matices con algunas de nuestras políticas, pero en general es muy bueno, y hasta el punto que, ahora que vos me decís con Inagro, recuerdo que este año en una de las recorridas, ayer justamente fue la última recorrida que hicimos en el verano en los distintos distritos turísticos. Ayer cerramos la temporada en Mar del Plata, pero en una de esas recorridas que estuvimos en Miramar, no solo el gobernador se ocupaba de las cuestiones vinculadas con el turismo, sino tenía permanentemente reuniones con sectores sindicales, con sectores productivos, representante de Coninagro de la zona de Miramar, hasta pidió la reelección del gobernador. O sea que nuestro vínculo es muy bueno. Lo tengo presente. Ahí, Carlos, lo que te pregunto es, ¿esta protesta es el inicio de la campaña de Juntos por el Cambio a nivel provincial y nacional, o es una protesta genuina que reclama por algo genuino? ¿Cuál es la lectura? Mira, puede ser que algunos sectores, entiendo que hay algunos sectores, sobre todo de la sociedad rural, que han sido siempre muy contrarios a nuestra visión, a nuestra política económica, en algunos lugares en particular. Tengo en la cabeza así la regional de San Pedro, tengo en la cabeza la regional de Saliqueló, que permanentemente se han expresado en contra de cualquiera de las políticas que se llevan a cabo por parte de nuestro frente político. En general, eso me parece que es una expresión minoritaria que está en contra. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nosotros con los sectores vinculados a la producción agropecuaria estamos trabajando muy bien y no tenemos ningún tipo de conflicto. Bianco Fernando Silveira, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Te quería preguntar, a propósito, leí el fin de semana un estudio que había hecho el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que decía que si se cumplía el fallo de la Corte Suprema en materia de coparticipación, la ciudad, bueno, con lo que empezaría a recibir la ciudad de Buenos Aires dejaría a la provincia en el último lugar, o sea, en el peor lugar del ranking de reparto de fondos coparticipables. ¿Qué te parece esta solución? Y lo que está pasando con la Corte Suprema, ¿no? El juicio político se está llevando adelante en la Cámara de Diputados. Mira, me parece una barbaridad. Es así, es efectivamente así lo que dice el informe del DIARAF. Nosotros lo teníamos evaluado, la efectiva aplicación del fallo sobre la cautelar. No es un fallo de fondo, es un fallo cautelar que ha tomado lamentablemente la Corte sin un análisis correcto de la situación, un fallo salomónico, porque como no define sobre la situación de fondo, y si hasta tanto no se define sobre la situación de fondo, partimos la supuesta diferencia existente al medio y vamos viendo como si fuera gratuito no tomar una decisión de fondo con la cantidad
justamente de ingresos, de fondos que implican para la distribución en todas las provincias de la Argentina. No es un problema solamente de la provincia de Buenos Aires, pero lo que es cierto es que este fallo lo que hace es que a la jurisdicción más rica, a la ciudad más rica de la Argentina, encima le da fondos adicionales que no tienen ninguna explicación ni necesidad, porque ya se le estaban dando los fondos que se estimaban eran necesarios para sostener los gastos en materia de la política de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encima se le está dando este plus multimillonario, más de 200.000 millones de pesos, y que efectivamente a la provincia de Buenos Aires y a las otras provincias les genera un perjuicio económico muy grande, particularmente a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, la que genera los mayores ingresos por coparticipación de la Argentina, del orden del 40%, y que hoy solo está recibiendo poquito más del 20%, y que además es la provincia que históricamente ha tenido las mayores necesidades y los mayores déficits de infraestructura, justamente por la fuerte migración interna que ha sufrido la provincia de Buenos Aires en los últimos 40 o 50 años. Recordemos que esta historia empieza en el año 87 en el gobierno de Armendáriz, en donde la provincia de Buenos Aires cede 7 puntos de la coparticipación para las provincias del norte, con el objetivo de evitar la migración interna y mejorar las condiciones de vida en las poblaciones del norte para que no tengan que venir a afincarse en el conurbano. Lamentablemente esa política falló. Esos recursos se destinaron... Los fondos en el norte, la migración interna no paró y quedó complicada la provincia de Buenos Aires al seguir recibiendo la migración interna, pero ahora con 7 puntos menos de coparticipación. Es una situación, es un problema histórico que se intentó paliar con medidas puntuales, como fue el Fondo del Conurbano, con algunas medidas puntuales que tomó el Gobierno Nacional en los últimos años para reforzar los ingresos de la provincia, pero es un problema estructural. Es un problema estructural que se agrava muchísimo con la Corte. No, esos recursos se están destinando a seguridad, ¿no? O sea, si se los quitara la Corte Suprema, ¿sufriría el presupuesto de seguridad de la provincia? Sí, son recursos líquidos que en parte se utilizan a seguridad, pero también se utilizan para las escuelas, para la educación, para la salud, para las obras de infraestructura, para el pago de salarios, bueno, para todas las necesidades y para todos los gastos presupuestarios que tiene la provincia de Buenos Aires. Realmente es muy preocupante, como te digo, con una provincia que tiene una necesidad estructural de fondos, al tener más de 17 millones de personas, ser la provincia continental más grande de la Argentina, encima se la esquilma de esta forma a todas las provincias, pero yo hablo por mi provincia, por la provincia de Buenos Aires, se la esquilma de esta forma, favoreciendo al distrito más rico de la Argentina, y además sabiendo lo que después se supo, los chats de Robles y de Alessandro, la última tanda de chats, en donde, bueno, este fallo se arreglaba en un club, en una cena, andás a ver dónde, pero en una cena de amigos, en un club de amigos. Es una cosa muy compleja, y por eso obviamente se está llevando adelante, por esta y otras razones, ¿no? El juicio a los miembros de la Corte. Escuchaba el otro día, creo, declaraciones tuyas, Carlos. Estamos hablando con Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof, donde decías que no sería una decisión muy inteligente correr a Axel Kicillof de la usina de votos que es la provincia de Buenos Aires. Para aquellos que dicen que capaz que podría ser candidato a presidente, la verdad es que está aclarado, me parece, ese punto. Ahora, está claro, en la boleta del Frente de Todos va Axel Kicillof como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién quieres llevar vos como candidato a presidente en la boleta del Frente de Todos? Mira, lo dije por primera vez el 2 de julio del 2021, antes de las elecciones de medio término. Dije que para mí siempre Cristina era la mejor candidata a lo que ella quiera. O sea que ahora que estamos frente a una elección presidencial, para mí la primera opción siempre fue Cristina, y esta no es una cuestión personal, es una cuestión política. También lo dije el otro día, estamos en un mundo tremendamente convulsionado, venimos de la salida de la pandemia, tenemos en ciernes un conflicto, bueno, que ya está tomando un cariz de conflicto mundial, con directamente o indirectamente involucrados varios países, varias potencias
nucleares, un mundo muy, muy complejo, y en esas circunstancias se necesita un piloto, en este caso una pilota de tormenta, una estadista, me animo a decir, y la única estadista que tiene la Argentina hoy es Cristina. Después será ella quien tome la definición, de acuerdo a la estrategia política, la táctica electoral que considere más conveniente, pero mi opinión política es que Cristina debería ser nuestra candidata a presidenta. Ahora, el otro día, Pérsico creo que fue que dijo que Cristina era la mejor candidata, pero a su vez tenía un techo del 40%. Eso dijo Pérsico. ¿En cuánto influye la decisión, entonces? Si esto llega a ser cierto, o es lo que de algún modo reflejan las encuestas. Mira, no le contesto a Pérsico, pero recuerdo que estas mismas cuestiones se decían en el 2019, en donde yo también, eso te lo quiero aclarar, estaba a favor de que Cristina sea candidata en ese momento, y yo creía que podía ganar, porque algunos tenían también esa extraña hipótesis de que la Cristina, que medía 35 puntos, 38 puntos de piso, decían que tenía un techo muy bajo, y los que medían 5 puntos tenían un techo sin límite. Es un poco rara esa matemática para mí, es un poco rara, que el que mide casi 40 tiene un techo muy bajo y el que mide 5 tiene un techo altísimo. Es un poco rara esa matemática. ¿Ustedes qué número tienen? ¿Tienen encuestas ahí en la provincia? Mira, nos llegan encuestas porque permanentemente hay, distintas consultoras, analistas que están haciendo encuestas. Te lo digo muy en general. En el ámbito nacional, Cristina es la principal electora de nuestro frente político de la Argentina. Ningún candidato mide lo que mide Cristina en la provincia de Buenos Aires, y en el orden provincial, por distintos niveles, pero en general el gobernador Kicillof es el candidato que más se está midiendo en esas encuestas. Uh-huh. Pasa algo también allí, Kicillof tiene una intención de voto muy alta, no son las encuestas, pero si lo movieran a Axel de allí, digamos, si hubiese una decisión del frente político moverlo de allí, ninguno de los que viene por detrás de Axel mide mucho, ¿no? Esta también es una realidad de la provincia, ¿o me equivoco, Carlos? Sí, por eso. Yo tampoco le creo mucho a las encuestas, porque últimamente le han pifiado duro y parejo las encuestas. Te digo lo que me llega a mí, que son esos números, que uno los mira, porque es la única estimación que uno puede tener antes de las PASO son las encuestas. Después de las PASO hay una encuesta general, digamos, que es ese resultado. Hoy los números están mostrando un poco eso que te comentaba. Carlos, muchísimas gracias por estos minutitos en la mañana del Destape. A ustedes, muchas gracias.